Saludos y buenos días, ¿qué tal estáis todos? Bienvenidos al Magazine de Amigos y bienvenidos a la programación de Radio Solidaria para este día, para este viernes, último día de la semana, 7 de enero 2021. Son las 8, son las 7 en las Islas Canarias y estamos contentos de estar una vez más con vosotros en este programa de amigos. Preparados y listos para llevarte a las 2 del mediodía, hora menos en las Islas Canarias. 6 horitas en nuestra compañía, 6 horitas en esta preciosa mañana de viernes, muy fría por cierto, será la tónica habitual para el mes de enero, bajas temperaturas, lluvias, pero además nieve. Nos vamos preparando, ya vamos sacando los guantes, vamos sacando incluso los gorritos, las bufandas, las chaquetas que abrigan, porque nos esperan días de mucho frío. Si vas a coger tu vehículo en esta mañana, precaución en las carreteras, eso es importante. No te excedas con la velocidad, así que precaución, amigo conductor. Un servidor, José, le voy a estar contigo en esta mañana, ya preparado, ya listo, a puntito de comenzar también con una pequeña reflexión, preparado también el espacio de noticias, muchas sorpresas que te esperan en este viernes. ¿Quién lo diría? Parece un lunes, pero es un viernes. Y los viernes a más de uno nos gustan, ¿verdad? ¿Estás preparado? ¿Estás listo para afrontarlo? Si es así, ánimo, a por él. You take our lives, flawed yet beautiful, restored, refined, Lord, you're merciful, redeemed, revive, Spirit of God, breathe on your church, pour out your presence, speak through your word, we pray in every nation, Christ be known, our
Ahora puedes ser solidario y cuidar el medio ambiente. Deja tus tapones de plástico en cualquiera de las iglesias Cuerpo de Cristo en Madrid, oficinas o rastros de remar, para beneficio de los comedores sociales y ayudar con el reciclaje. Contáctanos en el 918-788-719 o mándanos un mensaje por WhatsApp al 680-558-249. Remar extiende su obra a 72 países de los 5 continentes. Este año hemos abierto nuevos comedores infantiles en Bolivia y Filipinas. Hemos puesto en marcha un programa para operar en España a niños de Burkina Faso sin esperanzas en su país. Aportamos alimentos a cárceles de varios países en África, Asia y Latinoamérica. Mantenemos casas de acogida en todo el mundo para niños, familias y todo tipo de necesitados. Pero también estamos en tu ciudad, en tu barrio. Atender al necesitado es una labor gratificante y necesita de ti. No importa cuánto tiempo puedas dedicar, ni tu edad, formación o condición. Programa de voluntariado Remar. Ayudar también está en tus manos. remar.org 902 444 117. I am God's miracle in the making. Esta es la Radio Solidaria. Queremos daros la bienvenida a este espacio de reflexión, a este espacio de personajes bíblicos. En días anteriores os hemos presentado de una manera breve varios aspectos de la tentación. Dentro de este tema, la tentación, hemos tratado varios puntos. Hemos mencionado incluso que podríamos hablar de una segunda parte. Esa segunda parte ha llegado. El famoso reportero y escritor inglés Henry Burton, en su bosquejo de la esposa de Potifar, dice que ésta ocupa un lugar notable como la primera mujer sensual en la galería de mujeres bíblicas. Los pecados contra la moralidad cometidos por mujeres hasta este punto en la Biblia fueron cometidos por razones dinásticas o debido también a las costumbres de aquellos tiempos. Eso es lo que dice este escritor inglés en este reportaje hablando de la esposa de Potifar. Pero la historia de José, la historia de esta mujer, nos hace ver una cosa. Esta mujer lo tenía todo. Era rica, era bella. El problema que codiciaba a uno de los hombres más santos y más atractivos de Egipto. La tentación es una parte inevitable de nuestro mundo caído. No podemos escaparnos de ella. La tentación también tiene muchas caras. Hay, por ejemplo, la tentación material, que es la codicia por tener cosas materiales. Puede ser tan grande como una casa grande o como una casa pequeña. Puede ser tan brillante y deslumbrante como un Mercedes-Benz o, por ejemplo, tan aburrido como un vehículo de menor calidad. Sin embargo, ¿quién no ha sentido esa codicia? Esa codicia de tener cosas. ¿Y quién no a veces ha sucumbido
tontamente ante esos caprichos, esos deleites. También hay los que llamamos tentación personal, que es la codicia por tener fama, tener autoridad, tener poder, tener control sobre otros. Puede ser algo tan simple como la codicia por un título, como el de presidente, presidenta, doctora, profesor, profesora, juez. No hay nada malo con esos títulos o estos puestos. El problema es que la codicia muchas veces se manifiesta. La codicia te dice tú te mereces eso. Tenemos la tentación sensual, que es la codicia por otra persona, o en realidad la codicia por el cuerpo de otra persona. Son aquellos deseos de tener y gozar lo que no es nuestro, ya sea legal o moralmente. Como José batalla con la tentación sensual, en esta reflexión nos vamos a dedicar a este tema. La tentación. Pero hablaremos varios aspectos, varios puntos de la vida de José y también de la esposa de Potifar que los podemos aplicar a nuestro día a día. Seguramente son momentos que en nuestra vida, en algún momento, han surgido. En algún momento han llegado. En algún momento han ocurrido, han acontecido en nosotros. Y por eso queremos presentarlo en este día. Bienvenidos a este espacio, Aprendiendo de. Hoy con nosotros, José. En este pasaje vemos cómo José trata con tentaciones increíbles. En este pasaje vemos cómo José obedece la voluntad de Dios en vez de violar el código moral de Dios. Su decisión le cuesta mucho. Pasa de tener una de las posiciones más altas y más respetadas como esclavo en Egipto a ser sentenciado a la cárcel por muchos años. Sin embargo, lo más alentador de esta historia es que Dios nunca abandona a José. En realidad, Dios usa esta experiencia para prepararlo para un puesto aún mejor en el reino de Egipto. Miremos algunos antecedentes históricos, antes de comenzar. Muchos de nosotros ya conocemos, ¿verdad?, la vida de José, por todo lo que pasó. Conocemos incluso la actitud que tuvieron sus hermanos, ¿verdad? Si no conoces la vida de José, te invito a que puedas indagar y a que puedas investigar sobre él a través del libro de Génesis. Vemos cómo los hermanos de José lo odian, lo vendieron. Los hermanos les dicen al padre que un animal había matado a José, y Jacob queda deshecho pensando que su querido hijo estaba muerto. Para los hermanos de José había desaparecido para siempre, tal vez hasta había muerto. Eso es lo que ellos creían, pero en realidad José estaba vivito y coleando, como solemos decir. Génesis capítulo 39, versículo 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. José se encontraba ahora en un país. Estaba en una cultura que no conocía, estaba rodeado por un idioma que no entendía. José era aquel chico que Raquel siempre había deseado y el hijo favorito de Jacob. Ahora ya está como esclavo. Está forzado a una situación que era aún peor que la cisterna a la cual sus hermanos lo habían echado al principio. José es vendido a un hombre llamado Potifar, quien es descrito aquí como el capitán de la guardia. Potifar estaba en las Fuerzas Armadas. Era un oficial importante. Inclusive el historiador judío Alfredo Henderson nos dice que Potifar era el jefe de los verdugos. Realmente a Potifar había que respetarle, había que tenerle miedo. Era un militar de mucha experiencia. Potifar tenía sobre sí el poder sobre la vida y la muerte. Versículo 2. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová
estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él, hablando de Potifar, le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre lo que tenía, así en esa casa, también en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Esto es lo que dice la palabra de Dios al respecto en la vida de José. Lo que José hace como sirviente es una ilustración de lo que Jesús le enseñaría a sus discípulos cientos de años después en Mateo capítulo 25, verso 21. Hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Eso es exactamente lo que sucede a este joven esclavo. José usa todo lo que tenía a su disposición y Dios honra sus esfuerzos. Este oficial tan importante reconoce que José no era un hombre cualquiera. Potifar llega a la conclusión de que el Señor estaba con José y que todo lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. José tenía un testimonio extraordinario que Potifar, quien adoraba a los dioses falsos de Egipto, se daba cuenta que José lo que hacía era respaldado por un Dios más grande. Potifar llega a la conclusión de que el Señor estaba con José. Qué maravilloso sería si cada cristiano de hoy tuviera esa clase de testimonio, ¿verdad? Al final de cuentas, el capitán de la guardia pone todo lo que posee en las manos de José. Vaya promoción, de ser un esclavo común, probablemente uno de los muchos esclavos en la casa de Potifar, a ser el encargado máximo de la supervisión de la casa del militar más importante de Egipto. Vaya título, vaya promoción, increíble. La cosa no queda ahí. José estaba realmente prosperando. Aquí vemos a un esclavo que se había ganado el derecho a ser respetado. Cuanto más grande el éxito, más grande la estima. Cuando más se nos exalza, cuando más nosotros nos ensalzamos a nosotros mismos, más llega más un momento de vulnerabilidad. El éxito de José se debía a la bendición de Dios, pero eso no lo aislaba de Satanás. No importa cuán grande sea nuestro éxito, debemos de estar atentos porque en esos momentos es cuando el enemigo ataca. Pensamos que todo lo que tenemos lo hemos conseguido por nosotros mismos, por nuestros dones, por nuestras habilidades. Y eso es un error, eso es una equivocación. Nos podemos convertir incluso en una especie de Nabucodonosor, que pensamos que todo lo que tenemos lo hemos conseguido por nuestras propias fuerzas. Y luego llega la caída. El apóstol Pablo dice en la primera carta de Corintios capítulo 10, verso 12, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Si Satanás pudiera agarrarnos desprevenidos, nos podría derribar en cualquier momento. Y cuando menos lo esperamos, nos podemos encontrar en una situación comprometedora, especialmente si hemos flaqueado de alguna manera. Dice la palabra que José era de hermoso semblante y de bella presencia. Es decir, que José era guapo. No hay nada de malo con ser guapo, o bien parecido o atractivo. Pero con estas cualidades también vienen grandes tentaciones. Aquí tenemos a un chico que prácticamente lo tenía todo. Fama, poder, autoridad, respeto. Encima de todo esto era un joven de hermoso parecer. Sin quererlo atraía a las mujeres.
Por eso no nos sorprenda que el enemigo del alma de José, el diablo, se concentrara en las características físicas. Ahora vamos a ver cómo la integridad a Dios triunfa. Por eso vamos a tratar este tema de la tentación, cuando la tentación ataca. Puedes leer más información sobre este pasaje en Génesis capítulo 39, versículos del 7 al 10. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: «Duerme conmigo». Potifar no era el único que encontraba a José simpático. A la señora de Potifar también parece haberle caído bien. Sin embargo, sus intenciones no eran exactamente las de su esposo. La esposa de Potifar no fue nada sutil, fue directamente al grano. La mujer le dice: «Acuéstate conmigo». A lo mejor eran celos por la estima que su esposo le tenía a José, o capaz Potifar estaba muy ocupado en otras cosas que no se dedicaba a su esposa, no la satisfacía ni física ni emocionalmente. A lo mejor quería vengarse de su esposo, no lo sabemos. Considerando los valores morales de la cultura egipcia, Potifar probablemente tenía otras mujeres en su vida. Además, en ese tiempo, las egipcias eran como las más liberales. Sin embargo, el texto nos da la razón más obvia de la atracción de la señora Potifar por José. Simplemente dice que José era hermoso de semblante, tenía bella presencia. A ella le gustaba. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo: «He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios?». En resumidas cuentas, la esposa de Potifar era la patrona de José, era la jefa, él era su sirviente. Y fuera de eso, José estaba rodeado de ejemplos negativos. La inmoralidad impregnaba la cultura egipcia. Los hermanos de José tampoco habían sido un dechado de perfecciones. Así que en medio de este ambiente su resistencia es admirable. La esposa de Potifar debe haber usado toda clase de técnicas seductoras para atraer a José, pero día tras día José se negaba a acostarse con ella o a estar con ella. Todos los días José, cuando se levantaba, tenía ya la tentación a la puerta de su vida. Recuerden también que el conocimiento que José tenía de la ley de Dios era limitado. Pasarían otros 400 años más antes de que el Señor sacara a su pueblo, a los judíos de Egipto, y los llevara a la tierra de Canaán. Y es en el monte Sinaí donde se escucha la voz impresionante de Dios cuando le dice a los israelitas, Éxodo capítulo 20, verso 14, «No cometerás adulterio, no codiciarás a la mujer de tu prójimo». A pesar del conocimiento limitado que José tenía de la ley que de Dios, a pesar de los malos ejemplos de su familia y de los egipcios, a pesar de sus propios deseos y tendencias naturales, y quizás más importante, a pesar de la oportunidad que José tenía de cooperar en un ambiente relativamente secreto y seguro, aún así José resiste. Hay muchas razones por las cuales José resiste continuamente esa tentación sexual. Primero, José no quería violar la confianza de Potifar. José sabía que Potifar confiaba totalmente en él, aún con su esposa. De otra forma, ¿por qué pondría este hombre tan poderoso a José a cargo de todo? Sabía que José nunca se aprovecharía de los avances amorosos de su esposa. Potifar tendría que haber sido bien cándido para no darse cuenta que su esposa se iba a interesar en José. Esto hace la responsabilidad que le da, la confianza que pone en él. José no violaría sus convicciones espirituales. Este es un segundo punto que podemos encontrar. Él no iba a desobedecer a Dios, a pesar de que su conocimiento de la ley de Dios era limitado. Él conocía a Dios personalmente, él tenía una relación íntima, personal con Dios. Él sabía en su corazón que era malo tener esas relaciones con la esposa de Potifar o con cualquier otra mujer que no fuera su propia esposa. Sus valores morales eran altos. Él no se permitiría a sí mismo pecar contra Dios. Y otro punto importante también es que José resiste esta tentación porque no quería dañar la reputación de Dios.
No nos olvidemos que Potifar estaba muy consciente de la fe de José en Dios. Él había observado las convicciones morales y éticas de este joven. Estaban basados en su relación con Dios. Por eso es que Potifar confiaba en él plenamente. Si José violaba la voluntad de Dios en este asunto, ciertamente que esto iba a interferir en cualquier otro interés que Potifar pudiera haber tenido en el único Dios verdadero. José hubiera destruido su testimonio. Esta no era una tentación cualquiera. José no era de piedra ni era una momia, era un joven de sangre ardiente que estaba en sus 20 y pico años. Esta no era una tentación de un solo día, sino una tentación constante, día tras día. No creas la mentira de que Dios no está al tanto del pecado secreto, el pecado oculto. Como José, ten presente que todo pecado es contra Dios, que Él lo sabe todo. José era un chico joven con todos los deseos y pasiones naturales de la juventud. No tenía amigos. Sus hermanos lo habían abandonado. Y ahora era un extraño y esclavo en una tierra lejana. Y esta mujer persistente le debe haber tentado tremendamente. Luego el diablo cambia su enfoque, por supuesto. Por eso es que no te sorprenda que la esposa de Potifar fuera tras José con tanta vehemencia. José era un buen partido. Si lo agarraba habría conquistado algo valioso, pero José no se dejó vencer. Santiago capítulo 1, verso 13. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Oscar Wilde dijo, yo puedo resistir todo menos la tentación. Vemos cómo la integridad, la fidelidad a Dios, vence, triunfa. Vemos también cómo la tentación ataca. Dice la palabra, Génesis 39, versículo 11, que aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Él entonces dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Primera carta de Corintios capítulo 6, verso 18 dice, huyan de la fornicación. Cuando el Nuevo Testamento habla del tema de la tentación sensual, nos da una sola orden, corre, huye. La Biblia no nos dice que razonemos con ella o que pensemos cuidadosamente, ni tampoco nos dice que recitemos versículos bíblicos. Tampoco dice que cierres los ojos y empiezas a decir, Señor, sácame de aquí. Nos dice que huyamos. Corre por tu vida, salte de ahí. Si tratas de razonar con la lujuria o perder el tiempo con un pensamiento sensual, terminarás cediendo. No puedes ganar. ¿Cuántas veces nosotros caemos en este aspecto, verdad? Por eso el Espíritu Santo dice, corre. Y eso es exactamente lo que José hace. Sale corriendo a la calle y la esposa de Potifar se queda ahí parada, despechada, rechazada una vez más con el manto de José en sus manos. La mujer de Potifar no estaba contenta. Si ella no podía poseerlo, lo iba a incriminar. Así que ella grita violación. El infierno no tiene furia más grande que la de una mujer despechada. Esto lo dijo William Congreve. Y esto se hace realidad en este pasaje. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme.
¿Qué hizo Potifar? Pues creer a su esposa. Tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Dice la palabra que se encendió el furor en Potifar. Vaya cambio de acontecimientos. José había sido arrancado de su casa a los 16 años de edad, luego fue llevado a Egipto, una cosa tras otra, y sin embargo José sabía que Dios estaba con él. Esto es lo increíble. Ya sea en prosperidad o en adversidad, José jamás duda de Dios. ¿Nosotros qué hubiéramos hecho ante esa situación? Es que además no tendríamos abogado, un abogado de oficio, ni físico en ese momento. Es tu palabra contra la palabra de la esposa de Potifar. ¿A quién va a creer Potifar? A su esposa. ¿A quién van a creer los sirvientes cuando Potifar grita? A la mujer. Que resistas a la tentación y te apremien o te premien es una cosa, pero que resistas y que te castiguen por eso es otra. Del punto de vista humano, José había pagado un precio muy alto por sus convicciones morales. Los gritos de rabia de esta mujer se podían escuchar por toda la casa. Su lujuria se convierte en odio. Gritando por sus sirvientes, ella acusa a José de atentado de violación. Hoy en día esto está pasando en nuestra sociedad. Potifar llega a la casa. Ella le repite su tergiversada historia, enseñándole el manto de José como prueba, la ropa de José. Mentiras, mentiras, más mentiras. Las Escrituras nos dicen que Potifar se pone furioso y que inmediatamente lo hace encerrar. En circunstancias normales, un hombre acusado de dichas acciones en la cultura egipcia hubiera sido ejecutado al toque, al mismo momento. Con mayor razón si se trataba de la esposa de Potifar, ya que este era el jefe de los verdugos, como estábamos diciendo. Si lo mete Potifar en la cárcel es porque Potifar tenía autoridad. Si Potifar mete a la cárcel a José, también tiene la autoridad de decir matar a José, jefe de los verdugos. Una simple orden significaría la cabeza de José, inmediatamente. ¿Por qué entonces tendría Potifar misericordia de José? Obviamente sabemos que la mano de Dios estaba protegiendo a José y que Dios tenía un plan especial para su vida. Pero del punto de vista humano, Potifar probablemente sospechaba que su esposa estaba mintiendo. Capaz su furia estaba dirigida más a ella que a José. Después de todo, para no quedar mal, ahora tendría que tomar medidas contra el hombre que le había dado tanto éxito. Y considerando el puesto tan importante que tenía Potifar en Egipto, no le quedaba otra alternativa. Tenía que hacer algo, así que opta por dejar que José viva, pero en la cárcel. Tenemos un Dios bueno. Tenemos un Dios justo, santo. ¿Tú te imaginas que Dios permite que Potifar mate a José? Entonces muchos de nosotros podríamos pensar, qué malo es Dios. ¿Por qué Dios ha actuado así? ¿Por qué Dios ha permitido todo esto? Si Potifar no mata a José es porque aquí entra la voluntad de Dios, entra el plan de Dios para la vida de José. Y fue una injusticia grande lo que se hizo a José. Pero José estaba con él. Le extendió su misericordia. Esto es lo que dice el versículo 21, Génesis 29. Y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de los que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¿Puedes notar esta frase de nuevo? El Señor estaba con José. La mano de Dios estaba sobre él, pero la relación era recíproca. José también obedecía a Dios, y en vez de molestarse y amargarse por todo lo que le estaba pasando, él seguía sirviendo a Dios en todo, y como resultado, prospera, aún en la cárcel. Uno de los lugares más oscuros, más terribles que hay. Yo nunca he estado en la cárcel, pero conozco el testimonio de muchas personas, de muchos hermanos que han estado en la cárcel. Y muchos de ellos
A mí me han comentado, y seguramente a ti te habrán dicho, que espero no ir a la cárcel. No me gustaría ir a la cárcel de nuevo. Y además en esa época las cárceles eran horribles, no como las actuales ahora mismo. Hay cárceles que parecen paraísos, que hasta tienen ya los presos su televisor, su cama bien hecha, su paguita dentro. Hay una comodidad en las cárceles de hoy en día, pero en esa época, en la cárcel donde estaba José, todo lo contrario. Seguramente no se limpiaría. Seguramente habría virus, bacterias, malos olores. El Señor estaba con José aún en la cárcel. Cuando Dios permite que pases por una prueba fuerte, por tu obediencia a Él, hasta la cárcel se convierte en el lugar más bendito del mundo. ¿Sabes por qué? Porque Dios va contigo. Y José sabía esta verdad. José no hace pucheros. José no echa la culpa a Dios, no se rebela, no llora. José no dice, ¿por qué todo lo malo me pasa a mí? Si él hubiera hecho eso, el guarda de la cárcel nunca hubiera confiado en él. Si tú permites que la amargura dé cabida en ti, Dios nunca más te usará. Tienes que deshacerte de ella. José simplemente pone toda su confianza en Dios. Y como resultado, el guarda de la cárcel pone todo a cargo de José. Cuando Pedro fue encarcelado por el rey Herodes, en el libro de Hechos, capítulo 12, verso 7, dice: «Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos». Esta es la manera como Dios obra. En tu hora más difícil, Él camina sobre las olas, tal como lo hace el ángel cuando va a la celda de Pedro, exactamente el día en que lo iban a ejecutar. Lo mismo vemos en el libro de Esther, que cuando ya habían terminado el andamio para ejecutar a Mardoqueo, sucede que el rey no podía dormir y como resultado los judíos fueron salvados. A lo mejor tú tienes que pasar por lo peor antes de que seas librado, librada. A lo mejor Dios te hace esperar, pero Él siempre recuerda sus promesas y aparece en el momento preciso para cumplir su palabra. Su palabra no puede romperse. Tú estás en la cárcel porque estás pagando las consecuencias de tu pecado, ¿verdad? Pero llegará el día en que tu condena se cumplirá y Dios abrirá las puertas para que salgas de aquí y te dará las fuerzas para vivir una vida limpia, una vida linda, para que puedas ser un gran ejemplo para tu familia, sobre todo para que puedas vivir una vida digna del llamado de Dios. En la vida de José vemos cómo Dios obra por medio de otro prisionero, luego por medio de un sueño y finalmente vemos cómo Dios lo asciende, lo saca de la cárcel, lo pone de primer ministro de Egipto. Y el tiempo que José pasa en la cárcel es lo que le da la fuerza y la firmeza para ser primer ministro. Por eso no desperdicies el tiempo que estás aquí. Acércate al Señor, deja que Él cure tus penas, tus heridas, tus sufrimientos. Dios te ama a pesar de lo que puedas haber hecho y Él quiere ayudarte. Prepárate ahora para poderte enfrentar al mundo cuando salgas. Aprende aquí a amar a Dios con todo tu corazón. Aprende a querer y a respetar a tus compañeros, a tu familia, a tus hermanos en la fe. Ese es el mandamiento número 1 de Dios. Ama a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando ames a Dios y a tu prójimo como a ti mismo, nunca más tendrás que volver a este lugar, porque no harás nada que pueda herir a Dios o a otros. Dios en su providencia tiene 1000 llaves para abrir 1000 puertas diferentes para librarte. No importa cuán desesperada sea tu situación. Sé fiel a Dios. Sufre por Cristo. Primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 7. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de vosotros. Yo espero que la esposa de Potifar no haya podido dormir por muchas noches pensando en José, en esa pequeña celda. Todo por su culpa, por su pasión, su perjurio.
En medio de todo tenemos que darle crédito a José. No tenemos ningún escrito que diga que él le haya hablado en defensa propia o en contra de esa mala mujer. Él hizo exactamente lo que Jesús hizo muchos siglos después. Hechos capítulo 8, verso 32, dice que el Mesías como oveja fue llevado al matadero y como cordero que enmudece ante su trasquilador ni siquiera abrió su boca. José no abrió la boca. Jesús fue abusado por el consejo, ridiculizado por Herodes, azotado por Pilatos, burlado por los soldados, despreciado, abandonado por sus propios discípulos. Toda la dignidad que viene de la vestimenta de uno le fue despojada. Lo dejaron desnudo, pero su silencio lo vistió con tal dignidad que ningún insulto o daño del hombre se la pudo quitar. Estos son principios bíblicos que funcionan por la gracia de Dios. Si tú realmente quieres resistir la tentación, sea cual sea, en este caso hemos mencionado la tentación sexual de la esposa de Potifar. Hay requisitos, hay principios bíblicos que tenemos que aprender. Primero, no debes de permitir que tu situación te haga flaquear. En cuanto a la situación de José, él lo tenía todo. Económicamente estaba seguro, profesionalmente era respetado y de confianza, personalmente era de buen parecer, era guapo, era atractivo. Él ha podido permitir que todas estas cosas debiliten su determinación de rendirse a la oportunidad que se le brindara, pero no lo hace. Nuestra habilidad de vencer a la tentación depende más de nuestra integridad, de nuestra firmeza que de nuestras circunstancias. Este es el primer punto. El segundo, no te dejes engañar por la persuasión, no te dejes engañar por la esposa de Potifar. El hombre que te quería tentar te hablará con palabras convincentes. La mujer que te quiere tentar te hablará con palabras convincentes también, persuasivas. Así somos todos. Todos podemos caer de esta manera. Mi esposa no me puede satisfacer como tú podrías. Si haces esto, probarás que realmente me quieres. ¿Quién se va a enterar? Estamos completamente solos, absolutamente. El regalo más grande que le puedes dar a tu esposo, a tu esposa, es tu pureza, tu fidelidad. La cualidad más grande que le puedes brindar a tu esposo, a tu esposa y a tu familia es tener dominio propio sobre ti mismo, tanto moral como éticamente. Carnadas engañosas se nos presentan todos los días. Y no siempre vienen de los hombres o de las mujeres. Hay muchas tentaciones que vienen de estímulos verbales, visuales, y no siempre podemos evitarlos. Si tenemos control sobre nuestro medio ambiente, por ejemplo, muchas veces cuando nos exponemos al mundo del entretenimiento, esto puede afectar tus pensamientos, tus deseos, tu comportamiento. El Internet, las películas, las revistas, muchas están ahí para atraparnos. Así que tengan cuidado. Tenemos que tener cuidado. Si lo que ves y oyes con frecuencia promueven valores que no están de acuerdo con la voluntad de Dios, nos estamos buscando un problema. Si juegas con fuego te vas a quemar como Sansón. Coqueteaba con el pecado hasta que cedió una y otra vez. Escucharás palabras tentadoras, persuasivas una y otra vez. No te dejes engañar. No importa cuán bellas y conmovedoras las palabras puedan ser. Muchas veces son una mentira. Tercer punto, tercera lección. No seas bondadoso con tus emociones. Tus sentimientos te suplicarán que satisfagas ese momento. La tentación obrará en ellos, rogando que entiendas. ¿Te acuerdas de José? El versículo 8 dice que él no quiso, dijo que no. Y en el versículo 9 José dice, ¿cómo podría hacer yo este grande mal y pecar contra Dios? El que quiere mantener su jardín limpio no se puede reservar una parcela para la mala hierba. José aquí nos está dando una lección. Cuando se te presente la tentación, una de las cosas que hizo José es huir, ¿verdad? Salir corriendo. Pero en este versículo 9 tenemos también un punto importante.
Cuando se presente la tentación, piensa, recuerda este versículo. ¿Cómo podría yo hacer este grande mal y pecar contra Dios? Último punto. No te debes de confundir por los resultados inmediatos. Después de haber hecho lo correcto y haber resistido la maldad, José es acusado falsamente, es arrojado en la cárcel. Puede que pierdas tu trabajo. Puede que pierdas a tu amante, si quieres llamar a ese hombre o a esa mujer. Puede que pierdas la aceptación de muchos, o que seas ridiculizado. Si nombras el nombre de Cristo, nómbralo plenamente, nómbralo completamente. Mantente moralmente limpio, limpia. Aun si eso significara un descenso o pérdida de tu trabajo, pérdida de tu importancia, salte de ahí. Si estás en un trabajo donde no reina el amor de Dios, sal de ese trabajo. Si en tu trabajo hay momentos que pueden hacer que peques, sal de ese trabajo. Abandona ese trabajo. Si ves en tu trabajo, por ejemplo, que hay personas que beben alcohol y todos los días te están diciendo que bebas, todos los días está la tentación, sal de ese trabajo, no te quedes ahí. Te pongo el ejemplo del trabajo como puede ser, por ejemplo, el Internet. Si estás intentando acceder a tus redes sociales o a una página deportiva o, por ejemplo, a una página web para ver la programación de televisión y cada 2x3 te salen avisos de publicidad sensuales, sal de ahí. Apaga el ordenador, sal corriendo. En los momentos de tentación reclama la fuerza sobrenatural que da Cristo. Actúa bajo el control del Espíritu Santo. Decide ser como José. Solo así podrás resistir. Si no, flaquearás, y es solo cuestión de tiempo. Para terminar, la pregunta es, ¿dónde estaba Dios en todo esto? Podemos ver a Dios en las cosas buenas, lo podemos ver aún en las cosas un poco dudosas, pero ¿dónde está Dios cuando todo es injusto? ¿Será que no te oye? La respuesta es no. José ve la mano de Dios en la cárcel. En lo que pudo haber sido una situación horrible, uno de los lugares más deprimentes, José prospera y por lo tanto pudo ser usado por Dios. Cuando una prueba difícil viene a tu vida, ¿no es casi siempre tu primera reacción la de sentirte abandonado por Dios? ¿Te ha pasado? Cuando llegan momentos de enfermedad, momentos de dolor a tu vida, sientes como que Dios no está contigo, que Dios me ha abandonado. Y por eso muchas veces preguntamos, Señor, ¿por qué has permitido esto? Señor, ¿por qué me has abandonado? Jesús lo dijo en el momento de la prueba. Padre, ¿por qué me has desamparado? Es diferente, ¿verdad? Pero en ese momento Jesús preguntó, dijo eso. Y nosotros muchas veces decimos esto, Señor, ¿por qué me has abandonado en esta situación? Señor, ¿cuándo me vas a contestar? Y si caes en pecado, no todo está perdido. Hay perdón en Jesús. Puedes comenzar de nuevo. Hay cosas en tu pasado que no puedes cambiar, pero con la ayuda de Dios puedes hacer grandes cambios en el futuro y estar en paz con Él y también contigo mismo. No te equivoques. José no se merecía la cárcel, pero responde a ella magníficamente. Nos da una lección. Cuando las cosas, las situaciones, las personas sean injustas con nosotros, no te preocupes porque Dios hará justicia. Y esto es lo maravilloso de la historia. Primero y principalmente era su relación íntima y constante con Dios. Y debido a esto, Dios lo usa poderosamente. No porque yo me llame José, admira a José, admiro su historia. Pero una de las razones por las cuales admiro tanto a José es su fidelidad. Como un hombre sabio vence la tentación. En sus obligaciones, en su trabajo, José fue leal. Vaya tentación tan fuerte. Fue leal a Dios, fue fiel. En la prisión fue fiel. Vaya vida para imitar. José no estaba rodeado de su familia, ni de su iglesia, ni de sus amigos.
ni siquiera tenía una copia de la palabra de Dios, porque todavía no habían sido escritas, pero sí tenía el medio de la oración y el recuerdo de las promesas que Dios le había dado en sus sueños. Probablemente también en sus conversaciones con su padre. Para José, conocer a Dios y sus atributos era suficiente para ser leal en sus obligaciones. Resistió a la tentación, fue fiel a las circunstancias injustas. José nos da una lección y debemos aplicarla también. A lo mejor estás en ese momento que José. Sé fiel a Dios. Mantente firme. Confía en Él. Aunque todo lo demás sea injusto para ti, aunque haya injusticias en tu vida, al igual que Dios hizo justicia en la vida de José, Dios hará justicia en tu vida. Confía en Él. Sé fiel a Dios. Al día de hoy la gente ya no quiere ver la televisión. ¿Sabes por qué? La mandataria local destacó que esta jornada. Solidaria TV, un canal que edifica con una programación que no está influenciada por todo lo que el mundo quiere ver, sino por lo que el mundo necesita ver. Solidaria TV, sintonízalo ahora en tu TDT. Solidaridad, cultura, valores y principios cristianos, cine, noticias, deportes y mucho más en Radio Solidaria. Si la escuchas, te enriqueces. Sin publicidad ni subvenciones. Si colaboras con 10 euros al mes, seguiremos lanzando vida y siendo mensajeros de esperanza. Llama al 607-824-824. 19.000 niños mueren al día por causas evitables. La desnutrición es una de las principales causas de mortandad infantil. La crisis se ceba con la infancia. En los países en desarrollo, más del 50% de las familias con niños viven bajo el umbral de la pobreza. Ellos son inocentes. Apadrina un niño. Desde 18 euros al mes. Programa de apadrinamiento de niños. 902-444-117. Algún día, todos entenderemos que ser joven no es ser inmortal. Que salir de fiesta y coger el coche o la moto es jugarse la vida. Que dejarnos llevar por uno que va puesto es de imbéciles. Y que un taxi cuesta mucho menos que morir o vivir en silla de ruedas. Algún día cambiaremos los alcoholímetros por sensatez e inteligencia. Algún día los accidentes serán cosa del pasado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Donde tú estás, nosotros llegamos. Radio Solidaria. Ahora estás en la programación de Amigos, este magazine que nos llevará a las 2 del mediodía. Estás en vivo y en directo y ahora comenzamos la segunda parte del programa. En unos minutos estará con nosotros Manuel Montoya con el espacio Volviéndonos a Dios. Antes vamos a comenzar este espacio con la palabra para hoy. Además, el tema que Estíbaliz Andino nos va a compartir va acorde a la reflexión que te hemos presentado sobre la tentación. Si quieres recibir estos espacios a través de WhatsApp o a través de Telegram, escríbenos y nosotros te los compartimos. La palabra para ti hoy. ¿Estás luchando contra la tentación? Tu enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Tus áreas de vulnerabilidad cambiarán a medida que cambien las estaciones de tu vida. Pero la verdad es que siempre serás tentado de alguna manera. Pero la buena noticia es que puedes ser tentado y triunfante. Jesús nos mostró cómo hacerlo. Cuando se enfrentó al tentador en el desierto, se mantuvo firme en la palabra de Dios. Aquí hay algunos pasajes bíblicos en los que puedes apoyarte cuando sientas que tienes tentación. Número 1. El Señor sabe cómo rescatar a las personas piadosas de las pruebas.
Segunda de Pedro 2:9. Este sumo sacerdote nuestro comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas las mismas pruebas que nosotros, pero no pecó. Así que vayamos confiadamente al trono de la gracia de nuestro Dios misericordioso. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos gracia para ayudarnos cuando más lo necesitamos. Hebreos 4:15, 16. 3. Ponte cada pieza de la armadura de Dios para que puedas resistir al enemigo en el tiempo del día malo. Entonces, después de la batalla, todavía estaremos firmes. Efesios 6:13. Número 5. El Dios de paz pronto aplastará a los enemigos debajo de tus pies. Enemigos o Satanás. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros. Número 6. El Señor nos da poder sobre todo poder del enemigo, y nada nos dañará. Nuestro poder es superior al poder del enemigo. Lucas 10:19. Las tentaciones en tu vida no son diferentes de las que otros han experimentado o experimentan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea más grande de lo que puedes soportar. Cuando seas tentado, Él te mostrará una salida para que puedas aguantar. Primera de Corintios 10:13. Esto ha sido la palabra para ti hoy, luchando contra la tentación. Encuentre este y otros podcasts de nuestra programación en radiosolidaria.com. Es el varón de Flow Santo. Favor y gracia. En cualquier rincón del mundo que yo esté, tu gracia reflejaré y brillaré. Hacia adelante seguiré, no me contaminaré, por ti viviré. Que el mundo lo sepa, que la gloria es tuya, que mi vida entera te pertenece a ti y a nadie más. Que el mundo lo sepa, que la gloria es tuya, que mi vida entera te pertenece a ti y a nadie más. Tú eres la luz que me ilumina, que me guarda, que me cuida. Tú eres la luz que me guía, me protege, me da vida. Ya. Para mi enfermedad tú fuiste la receta. Vivir en su reto donde tú eres la meta. Tengo la pieza del rompecabezas y ella encajó en esta vida incompleta. Y ahora yo tengo todo lo que me faltaba. Yo de verdad no te cambio por nada. Yo, aunque me persiga la fama, sigo al Dios que me ama. En cualquier rincón del mundo que yo esté, tu gracia reflejaré y brillaré. Que el mundo lo sepa, que la gloria es tuya, que mi vida entera te pertenece a ti y a nadie más. Que el mundo lo sepa, que la gloria es tuya, que mi vida entera te pertenece a ti y a nadie más. Tú eres la luz que me ilumina, que me guarda, que me cuida. Tú eres la luz que me guía, me protege, me da vida. Dios quiere obrar y te dice, donde quiera que estés te bendice. En la casa, el trabajo, en la calle, donde quiera seamos felices. No existe vida, pues la mejor vida se vive en Cristo Jesús. Cuando no había vida, Él trajo la vida, dando su vida en la cruz. En cualquier rincón del mundo que yo esté, tu gracia reflejaré y brillaré. Hacia adelante seguiré, no me contaminaré, por ti viviré. Que el mundo lo sepa, que la gloria es tuya, que mi vida entera te pertenece a ti y a nadie más. Que el mundo lo sepa, que la gloria es tuya, que mi vida entera
Así se llama el artista que estás escuchando ahora, Alex Linares, presentando Que el mundo lo sepa. Es una de las 13 canciones que conforman o que componen el disco Favor y Gracia, presentado en 2018. Gran artista que nos visitas desde la República Dominicana, Alex Linares, aquí en directo en Radio Solidaria. Radio Solidaria, la radio que edifica. Y continuando con la programación de Radio Solidaria y de este magazine en este viernes 7 de enero, vamos a recibir en esta mañana a nuestro compañero Manuel Montoya. Él nos presenta el espacio Volviéndonos a Dios. Manuel, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, José. Después de este tiempo de vacaciones navideñas que hemos pasado, pues estoy muy contento de volver a escucharte, de poder volver a hablar contigo y de poder tener este tiempo de compartir con nuestros amigos oyentes pues una palabra de parte del Señor para nuestras vidas que nos edificará y que nos ayudará. Hoy titulada Metaverso. Y bueno, ¿qué es eso de metaverso? Bueno, pues voy a intentar explicar de forma clara qué es esto exactamente del metaverso. Yo he estado leyendo y he estado informándome acerca de ello y voy a intentar, como digo, explicar de una forma lo más clara posible y lo más contenida posible qué es esto del metaverso. Metaverso es un concepto de mundo virtual por el que empresas como Facebook o Google, Nvidia y Microsoft están diciendo de apostar hasta tal punto que Facebook le ha cambiado el nombre a su empresa por el de Meta. No es ningún tipo de concepto nuevo y ya hemos visto coqueteos con él, con el metaverso, pues en el mundo literario y cinematográfico, con películas como por ejemplo Ready Player One o Los Sustitutos. El metaverso es un mundo virtual, uno al que nos conectaremos, según ellos están planeando y preparando, utilizando una serie de dispositivos que nos harán pensar que realmente estamos dentro de ese metaverso, dentro de ese mundo, interactuando con todos los elementos que contenga. Será como realmente teletransportarse a un mundo totalmente nuevo a través de gafas de realidad virtual y otros complementos que nos permitirán interactuar con él. Pero Manuel, esto no es nuevo. Los mundos virtuales ya existen. Sí, es cierto. Los mundos virtuales no son nada nuevo y existe una gran cantidad de ellos, sobre todo en el sector de los videojuegos. Tú te creas un personaje o avatar y te adentras en ese mundo a vivir aventuras a través de tu ordenador. Sin embargo, el metaverso no busca ser un mundo de fantasía, sino, y aquí está lo revolucionario, una especie de realidad alternativa en la que podemos hacer las mismas cosas que hacemos hoy en día fuera de casa, pero sin movernos de la habitación. El término metaverso viene de una novela del año 1992 llamada Snow Crash y es un término que se ha asentado para describir visiones de espacios de trabajo tridimensionales o virtuales. Este metaverso, por lo tanto, significa un mundo virtual en el que podemos interactuar y que ha sido creado para parecerse a una realidad externa. En cuanto al concepto preciso de metaverso por el que apuestan Facebook y otras grandes empresas, la idea sería la de crear un universo paralelo y completamente virtual al que podemos acceder con dispositivos de realidad virtual y de realidad aumentada, de forma que podamos interactuar entre nosotros dentro de él y desde afuera con el contenido que tenemos dentro. La clave de este metaverso es que pueda ser totalmente inmersivo, o por lo menos mucho más de lo que es la actual realidad virtual. Sí, tendremos unas gafas que posiblemente sean parecidas a las actuales para sumergirnos en él, pero también sensores que registren nuestros movimientos físicos para que nuestro avatar dentro de ese metaverso haga exactamente lo mismo que hacemos nosotros. Otra de las principales ideas del metaverso es que tengamos una total libertad de creación, tanto para hacer nuestro avatar parecido a nuestra persona física, como para darle un aspecto diferente, y también para crear el entorno y nuestros negocios
y habitaciones a nuestro gusto. El metaverso puede ofrecernos el próximo gran salto evolutivo de Internet, dicen estas compañías, o quedarse en nada, porque fracase. Todavía es muy pronto y empresas como Facebook solo están empezando a crear las infraestructuras y los primeros conceptos que lleven a un futuro donde haya dispositivos capaces de llevarnos a él. Por lo tanto, a día de hoy es más un concepto, un lienzo en blanco, que una realidad a la que podamos conectarnos hoy. Ahora, en su visión, Facebook espera que el metaverso pueda ofrecer tantas oportunidades como el mundo físico real. Esto es una verdadera locura, con la posibilidad de crear nuestros propios negocios en él. Imagínate poder caminar por las calles de la ciudad, por ejemplo, de Shishahuay, no sé, y poder charlar con los avatares virtuales de otras personas que han abierto unas tiendas y nos ofrecen poder probarnos y comprar ropa virtual o un coche virtual o un apartamento virtual. En fin, queridos amigos oyentes, querido José, una auténtica locura. Bueno, lo que realmente es preocupante de este concepto de metaverso no es tanto el concepto en sí, que también es muy preocupante porque quién sabe cómo podría afectar a nuestra psique un proyecto como este que pretende una vida paralela y virtual. Pero lo que a mí más me preocupa a día de hoy, aquí en el presente, al mirar esta noticia, es que si estas empresas, Facebook, Google, Nvidia, Microsoft, que por toda la información que volcamos diariamente en ellas, conocen perfectamente nuestras necesidades, nuestros gustos, nuestras predilecciones, etcétera, etcétera. Si estas empresas, como digo, están planeando un metaverso, a mí me huele que es, sin duda alguna, porque han podido ver la inconformidad que las personas tienen con su propia vida hoy en día. A tal grado llega esa disconformidad que las gentes muy probablemente estarán dispuestos a vivir una vida virtual fabricando un avatar que les contente y que les proporcione la vida que no tienen y que quisieran tener. Me gustaría preguntarte a ti, José, para que puedas participar. ¿Tú serías un consumidor de este metaverso? Es decir, imagínate que te dieran la opción, la oportunidad de que pudieras tener la apariencia física que tú quisieras, el trabajo que tú quisieras, el nivel de estudios que tú quisieras, el dinero que tú quisieras, la casa que quisieras, el coche, la esposa, los hijos, en definitiva, la vida que tú quisieras tener, pero en forma virtual. ¿Entrarías a vivir en ese metaverso? Hombre, la pregunta que estás haciendo, Manuel, es intrigante, ¿no? Y es curiosa. De hecho, estamos acostumbrados a ver últimamente películas de Hollywood o películas a nivel general en todo el mundo en que presentan, pues, esta temática, ¿no? De vivir como en una plataforma virtual, vivir como alejado de la realidad. Pero claro, luego tienes que afrontar tu verdadera realidad, ¿no? Es como evadirse de la realidad que está viviendo uno para vivir en algo virtual que al final es virtual, no es real. La verdadera realidad es el día a día de esa persona. Es como una vía de escape, ¿no? Bueno, lo cierto es que en los tiempos que vivimos, muchas personas, y especialmente los más jóvenes, y eso es lo que más me entristece, se encuentran en una situación de gran desesperanza, de mucha incertidumbre. Vivimos tiempos de mucho temor y de mucha disconformidad con la vida que vivimos. Y a mí me gustaría dirigirme a estas personas, sean o no creyentes, porque ciertamente hay muchas personas que siendo creyentes viven en esta situación. La falta de trabajo y de ingresos, la enfermedad, la injusticia, la depresión, la angustia, todas estas cosas hacen que las consultas de los psiquiatras y los psicólogos estén llenas. Y lo digo con conocimiento de causa. Tengo algún amigo psicólogo con el que literalmente no puedo verme para algo tan sencillo como tomar un café, porque según me cuentan, tienen las consultas a rebosar de pacientes. Esto es sin duda alguna muy triste. Hay muchas personas llenas de pesadas cargas que no pueden soportar y que viven en una situación deprimente, asfixiante, sin esperanza. Me gustaría mucho poder dirigirme a esas personas
con todo el afecto del mundo y con todo el respeto del mundo, para decirles que sí hay esperanza, que sí hay una posibilidad real de una vida mejor, una vida llena de esperanza, una vida sin temor, una vida sin ansiedad ni angustia. Y esa es la vida que nos ofrece Jesús. Él vino a este mundo a vivir como hombre, no como Dios. Él vivió entre nosotros como hombre. Y en su humanidad, Él sintió y sufrió todo cuanto nosotros podemos sentir y sufrir. E incluso Él sufrió y sintió angustias y situaciones tan enormes que se escapan a nuestra imaginación. Y no solamente vivió como nosotros, sino que también murió, pero no como nosotros. Murió colgado de una cruz. Sus manos, sus pies, su costado y sus sienes fueron traspasados. Murió ocupando nuestro lugar en esa cruz, llevando sobre sí mismo todas nuestras culpas, todos nuestros delitos, todas nuestras ofensas, todas nuestras enfermedades y todo nuestro dolor. Y Él lo hizo voluntariamente y siendo completa y perfectamente inocente, porque Jesús nunca hizo mal, nunca pecó, mientras que nosotros sí. Él murió de este modo ocupando nuestro lugar por amor y por obediencia. Obediencia y amor a su Padre Celestial, y también amor hacia nosotros. Un amor inconmensurable, un amor incalculable que no podemos entender hacia nosotros, quienes le habíamos dado la espalda. Y Él murió para que nosotros, para que tú tuvieses vida. Él murió para que nosotros tengamos libertad. Él murió para darnos esperanza. Si tú hoy crees esta verdad, estas buenas nuevas, y estás dispuesto a hacer un cambio en tu vida, estás dispuesto a volverte al Señor de todo corazón, arrepintiéndote de tus pecados, buscándole de todo corazón, yo hoy vengo a decirte que le encontrarás. En el libro de Jeremías, en el capítulo 29 y versículo 13, Dios mismo dice: me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. ¿Sabes? Jesús nunca se va a esconder cuando le busques. Jesús nunca te va a decir no cuando le busques. Pero es necesario que lo hagas de todo corazón. Esa es la condición que Él pone. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Hoy vengo a decirte, querido amigo, que tu vida puede cambiar de forma real y radical. Doy fe de ello, porque así cambió mi vida cuando me volví al Señor de todo corazón. Hoy sigo teniendo problemas de todo tipo, porque esto no es una varita mágica que haga que todos los problemas desaparezcan. Pero vivo en esperanza, vivo en la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, vivo la libertad que Cristo el Señor me ha dado y vivo en la verdad que me hace libre. Es una vida maravillosa, extraordinaria y digna de ser vivida. No necesito un avatar para vivir una vida que me complazca. Cristo es mi complacencia. Y puede ser también la tuya, amigo. Tú también puedes vivir de este modo que acabo de describirte. Jesús es la puerta por la que debes pasar para entrar a la vida abundante que Él tiene para ti. Y vuelvo a repetir, Jesús nunca se esconde cuando le busques de todo corazón. Jesús nunca te dirá no cuando le busques de todo corazón. Busca ayuda, amigo. Alguien a quien conozcas para que te pueda ayudar en tu camino hacia Jesús. Y si no conoces a nadie, llama a esta emisora. Llama a esta emisora donde estás escuchando ahora mismo. El número es el 91 884 4180. Te repito, 91 884 4180. Aquí te ayudarán y te atenderán con gusto y con mucho amor de Dios. No lo dudes, amigo. Busca a Jesús y recibe su ayuda que cambiará tu vida de una forma real y de una forma poderosa. Muchas gracias por tu atención. Muchas gracias, José, a ti también, por permitirme este tiempo. Y nos vemos el próximo viernes. Un abrazo para todos. Encuentre este y otros podcasts de nuestra programación en radiosolidaria.com. Contratar o comprar en empresas solidarias
ayuda a personas que salen de la marginación. Los beneficios de estas empresas solidarias se invierten en restaurar vidas. ¿Necesita pintar su casa o su negocio? No tome una decisión precipitada. Llámenos y compare presupuestos. Hacemos todo tipo de trabajos de pintura. Remar.org 902 444 117. ¿Necesitas cambiar las lonas de tu fachada? ¿Quién dijo que la calidad y el buen precio no pueden ir de la mano? En Visualprint te ofrecemos un gran abanico de posibilidades y opciones para ti y tu negocio. Impresión digital pequeño y gran formato, rotulación, serigrafía, cartelería y todo tipo de merchandising. Llámanos al 673-787-994 o visítanos en visualprint.es. Visualprint. Si lo imaginas, lo hacemos realidad. Sefarad Israel presenta por primera vez en España un trabajo excepcional, el calendario 2022 que enlaza los calendarios gregoriano y hebreo, con descripción de las fiestas judías más importantes, fotografías de los lugares más señalados de Israel y tabla de lecturas bíblicas. Despertará en nosotros el interés por acercarnos más al pueblo hebreo y conocer su historia y costumbres. Oferta de lanzamiento. Por tan solo 7 euros adquiere el tuyo ya en judaicalosolivos.com. Hoy en día es importante estar siempre conectado. Por eso, descárgate nuestra aplicación totalmente gratuita, RTV Solidaria, y no te pierdas ninguno de nuestros programas. Solamente busca en tu teléfono RTV Solidaria y tendrás todo a tu alcance de una manera mucho más cómoda y fácil. Solidaridad, cultura, valores y principios cristianos, cine, noticias, deportes y mucho más en Radio Solidaria. Si la escuchas, te enriqueces. Sin publicidad ni subvenciones, si colaboras con 10 euros al mes, seguiremos lanzando vida y siendo mensajeros de esperanza. Llama al 607-824-824. Proyecto de apadrinamiento de hogares. Con tu ayuda puedes contribuir de una forma muy eficaz en el sostenimiento del hogar. Cada hogar está acondicionado y habilitado para dar protección y seguridad a cada niño. El orden, la disciplina, el esfuerzo, la dedicación y, por encima de todo, el amor son las herramientas para que los niños sientan el calor de un hogar y el afecto de una gran familia. Un tráfico, colisión frontal grave, una pareja de adultos que están estables y 2 niños de 5 y 7 años con traumatismo frontal y torácico severo. Estabilizarlos y hacerles un TAC craneal y torácico a los pequeños. No, los 2 niños no. Van en el asiento de atrás, los padres adelante sí, pero ellos no. ¿Llevaban puesto el cinturón? Esta pregunta tiene que desaparecer ya de nuestra sociedad. Y solo lo conseguiremos si todos nos abrochamos siempre el cinturón. Estás escuchando Radio Solidaria. Son las 9:30, son las 8:30 en las Islas Canarias. Continuamos contigo en Amigos. Damos la bienvenida en este viernes, último día de la semana, a Cristóbal Linero, que nos va a presentar el Espacio Estudios Vida. Buenos días, Cristóbal, ¿cómo estás? Muy buenos días, José. La verdad que gracias al Señor, muy bien. Un poquito ronco, pero gracias al Señor, bien, José. Gracias, porque aun estando ronco, Cristóbal, nos acompañas y estamos agradecidos porque en este 2022 nos acompañas también con Estudios Vida. Adelante con el tema que tienes preparado para nosotros en esta mañana. Muy bien, José, pues entonces comienzo. Hermanos y hermanas, qué maravilloso, como siempre digo, de que en esta mañana nosotros podamos estar involucrados, sumergidos en este Cristo maravilloso. Él quiere hacer una obra en cada uno de nosotros. Él quiere conformarnos a la misma imagen de Él mismo. Ese es el deseo que había en su corazón. Y estamos tocando un punto en cuanto a la autobiografía de una persona que vive ya no solamente en el Espíritu, sino en el lugar santísimo, ahí donde realmente está la presencia de Dios.
Y este libro de Segunda de Corintios es un retrato, es una fotografía de lo que realmente Cristo deseaba vivir aquí en la tierra. Así que vamos a compartir, hay varios aspectos en este libro de Segunda de Corintios. Yo digo hay 10 aspectos, pero hoy vamos a entrar en uno, que es el ser cautivo. Qué maravilloso de que nosotros estábamos en Egipto bajo la tiranía del faraón. El faraón está tipificado a Satanás. Nosotros estábamos bajo este tirano realmente en el mundo, pero qué maravilloso de que Dios nos sacó de Egipto para trasladarnos a su persona maravillosa. Así que, hermanos, nosotros confiamos en Dios. Y este Dios en quien nosotros confiamos, Él está obrando en nosotros. Así que la gracia es el propio Dios que está operando en cada uno de nosotros. Él está obrando desde nuestro espíritu, por medio de también nuestra alma y todo nuestro cuerpo. Y con un propósito, porque el deseo de Dios es que todo nuestro ser esté bajo su operación. Nosotros no debemos de confiar en nosotros mismos, sino nuestra confianza tiene que estar en este Cristo, en este Dios maravilloso. Hermano, toda nuestra conversación, todo nuestro andar, todo nuestro vivir en este mundo no debe proceder de nuestra sabiduría carnal, sino de la gracia de Dios. Hermanos y hermanas, si nosotros tomamos este camino, ya no obraremos por nosotros mismos, sino que permitiremos de que Dios opere desde nuestro espíritu por medio de nuestra alma y por medio de nuestro cuerpo. Y es de esta manera, dice, que todo nuestro ser estará bajo su operación y seremos personas que viven y andan continuamente en este lugar santísimo, en la presencia de Dios, en mi espíritu, debido a que Pablo era una persona que vivía en el lugar santísimo. Él pudo decir, no tuve reposo en mi espíritu. Eso dice 2 Corintios 2:13. Él no dijo que él no tuvo reposo en su mente o en su corazón, sino en mi espíritu. Queridos hermanos, esto es maravilloso. Es importante que aquí en 2 Corintios nosotros debemos de prestar atención a estas frases clave como esta. ¿Con qué propósito? Para que, dice Pablo también aquí, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, sino que realmente la gracia de Dios. Qué maravilloso él pudo decir, y no tuve reposo en mi espíritu. Él no dijo, no tuve reposo en el espíritu, sino en mi espíritu, porque él era una persona que vivía, que andaba y lo laboraba totalmente inmenso en el espíritu. Él no vivía en su alma, él no vivía en su carne, sino él vivía en su espíritu. Por eso él pudo decir la frase, y no hallé reposo en mi espíritu. Hermanos y hermanas, esto es algo glorioso. Pablo era una persona que vivía en el espíritu. Hay un versículo aquí, en 2 Corintios 2:10, dice, y al que vosotros algo perdonáis, escucha lo que dice él, yo también perdono, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, dice, lo he hecho en la persona de Cristo. Qué maravilloso de que el apóstol Pablo siempre su vivir era en el Espíritu. Así que, bueno, como hemos dicho, había varios aspectos aquí en 2 Corintios, y esos varios aspectos hay 10. Yo creo que cada semana vamos a tocar un aspecto y alguna vez tocaremos 2. Pero en esta mañana queremos compartir en cuanto realmente este cuadro, que era completamente una persona que vive en la presencia de Dios, es decir, en el lugar santísimo. Y Pablo menciona
varios aspectos de alguien que permanece allí en la presencia de Dios, en el lugar santísimo, todo el tiempo. Los primeros 5 puntos os los voy a decir. Primero necesitamos ser cautivos. Qué maravilloso de que podamos ser cautivados por Cristo. Y después, una vez que somos cautivados por Cristo, hablaremos en cuanto a que somos cartas escritas. ¿No es maravilloso esto? De que la gente pueda leer a Cristo en nosotros. Y dice que somos cartas escritas no con tinta, sino con el Espíritu Santo. Maravilloso. Y una vez que nosotros somos cautivados, una vez que nosotros estamos siendo cartas abiertas y escritas donde no necesitamos recomendación, como dice el apóstol Pablo, llegamos a ser ese espejo. Dice, mirando a cara descubierta como en un espejo, reflejando ¿qué? Dice, la gloria del Señor. Y después habla de que tenemos que ser esos vasos de barro que contenemos la gloria de Dios. Y el quinto aspecto era que necesitamos ser esos embajadores de Cristo. Y es maravilloso de que nosotros podamos entrar en este primer aspecto de esta persona que vive en este lugar santísimo. Consiste en que es un cautivo. Oh, hermano, cuando Cristo dice que llevó cautivo, dice que cuando Él resucitó, Él fue al Padre y llevó una legión de ahí de cautivos, y éramos nosotros presentándonos al Padre. Por eso dice también en Efesios que llevando cautivo, dice que Dios done a los hombres. Una vez que Cristo nos presentó al Padre, el Padre lo dio a la iglesia para esos dones que eran para perfeccionar a la iglesia. Es maravilloso. Dice que a Dios gracia, el cual dice que nos lleva siempre en triunfo, dice, en el Cristo. Y por medio de nosotros, dice, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Señor Jesús, es maravilloso de que realmente nosotros podamos ser cautivados. El pueblo de Israel fue cautivo por completo cuando comió del cordero y salió de allí de Egipto. Él fue allí al desierto, fue llevado al desierto y allí tuvieron muchas experiencias. Allí comieron el maná, bebieron el agua de la roca con un propósito, porque el propósito de Dios era introducirlo allí en la buena tierra, una tierra donde fluía leche y miel. Nosotros, si hemos de vivir viendo este asunto en el lugar santísimo, esto es, en el Espíritu, donde disfrutamos nosotros a Cristo como esta buena tierra, nosotros primero necesitamos ser capturados por Cristo. Oh, Señor, en esta mañana debe ser nuestra oración. Señor, cautívanos. Señor, Pablo decía también en Efesios, en el capítulo 3, tanto como en el capítulo 4, comienza diciendo, yo pues, preso en el Señor Jesucristo. Qué maravilloso de que Él no tenía su voluntad propia. Aquí vamos a leer ahora también algo en cuanto Dios no desea que vivamos en cuanto a nuestra voluntad ni nuestros sentimientos. Señor Jesús, dice que Él tiene que conquistarnos. Cristo tiene que subyugarnos. Él tiene que capturarnos por completo para que nosotros podamos llegar a ser esa expresión que Él desea. Y en muchas áreas de nuestra vida aún todavía no hemos sido subyugados, no hemos sido conquistados por Cristo. Quizás nuestra voluntad nunca ha sido conquistada. También realmente nosotros necesitamos que nuestra voluntad sea subyugada, para que nuestra voluntad, como dijo el mismo Señor Jesús, yo no he venido a hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del Padre, la voluntad del que me envió. Por una parte, es el hecho de que dice que los creyentes somos esclavos de Cristo, pero por otra parte, debido de que nuestra voluntad no ha sido subyugada ni conquistada por Él, todavía podemos llegar incluso a ser opositores y podemos llegar a ser incluso sus enemigos. Esto es terrible, después de que nosotros hemos sido ganados por la sangre del Cordero, por este Cristo allí en la cruz, y Él se ha infundido, se ha mezclado en nuestro espíritu, pero Él no quiere quedarse ahí en nuestro espíritu. Como dice en Apocalipsis,
Hay un versículo, creo que es el capítulo 2, versículo 20, que él dice, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué quiere decir esto? Él está en nuestro espíritu, pero Él quiere entrar en nuestra mente, en nuestra voluntad, en nuestros sentimientos. Él quiere subyugarnos, empaparnos de todo lo que Cristo realmente es. En 2 Corintios dice que no es un libro de doctrina, sino es la autobiografía realmente, el retrato de Cristo. Y Pablo se consideraba a sí mismo un cautivo. Un cautivo en el séquito, dice, del desfile triunfal, donde realmente Cristo nos llevó victorioso. Señor Jesús, y Cristo celebra por medio de esa victoria que Él obtuvo. Él obtuvo y subyugó incluso en la cruz al enemigo. Él lo venció la muerte, venció el mundo, venció al diablo. Y Él fue muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Es algo maravilloso. Y Él vivía, esta mañana lo ha mencionado ahí el hermano José cuando hablaba de José. José era una figura totalmente de Cristo. Y realmente el Señor Jesús dijo, Él no amenazaba. Cristo realmente no juzgaba, sino que Él encomendaba todas las cosas a quien juzga justamente. Y como Él dijo, en José no se ve ni una protesta. Él confiaba en el Dios viviente. Así que hermanos y hermanas, ya quiero terminar. La iglesia hoy día, lo dije la semana pasada, no necesita gigantes espirituales. Realmente la iglesia lo que necesita, pequeños cautivos. Todos nosotros debemos de estar dispuestos a ser cautivados por Cristo. Así que hermanos y hermanas, aquí termino orando esta palabra diciendo, Señor, cautívanos. Señor, queremos ser presos tuyos. Queremos ser tu expresión aquí en la tierra. Queremos subyugar al enemigo por completo. Esa es la orden que Dios le dio. No una orden, sino que le dijo, yo os he puesto aquí para conquistar la tierra. Es maravilloso de que hoy el que conquistó, el que triunfó, hoy está dentro de ti y dentro de mí. Así que, hermanos y hermanas, sigamos adelante, confiando en Cristo. Cristo es nuestra esperanza de gloria. Él está en nosotros. Más todavía, Él está mezclado en nosotros. Hoy nosotros necesitamos ser aquellos que vivimos en el tercer cielo. Allí está Dios, pero Dios también está en nosotros. Si Dios está en nosotros y el Espíritu está en nosotros, estamos con Él sentados en los lugares celestiales en Cristo. ¿No es esto maravilloso? Por eso no debes de esforzarte a hacer cosas, sino confiar en Él. Abrí tu corazón a Él y Él va a obrar en nosotros. Él es el que produce tanto en ti como en mí el hacer todas las cosas. Así que, Señor Jesús, llévanos cautivos a ti. Queremos cumplir el deseo de tu corazón aquí en la tierra. Señor, fortalece a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, Señor. Oh, Señor, no queremos ser distraídos, no queremos ser ocupados por nuestra mente y nuestra voluntad. Queremos estar totalmente sumergidos y cautivados en el Espíritu. Bueno, hermano José y hermanos de Radio Solidaria, todos los hermanos radioyentes, gracias y que el Señor os siga bendiciendo, fortaleciendo y llenándoos de este Espíritu maravilloso. Gracias, José. Hasta el próximo viernes, si el Señor lo permite, hermano. Amén. Gracias, Cristóbal, por este espacio de Estudios Vida. Gracias por en esta mañana compartirnos esta palabra. Los oyentes, si queréis recibir el espacio, si os habéis conectado en la parte final, no os preocupéis, poneros en contacto con nosotros y podemos compartiros al completo este espacio de Cristóbal Linero. En unos minutos lo publicamos también en radiosolidaria.com. Radio Solidaria, la radio que edifica.